autónomas regionales. Si estoy hablando del tema de las hidroeléctricas, bueno, ¿qué capacidad tiene Magdalena para invocar pues al Ministerio de Energía, que está obviamente obsesionado porque es su oficio en crear nuevas hidroeléctricas? Y obviamente, si uno habla de las hidroeléctricas, pues muchos ambientalistas son enemigos acérrimos de cualquier hidroeléctrica. Yo no pertenezco a esa escuela. Yo creo que, como todo en el mundo ambiental, hay hidroeléctricas que se pueden hacer y hay otras que no se pueden hacer. Hay unas hidroeléctricas que tienen una relación beneficio-costo muy positiva, entre otras cosas que hoy en día es más positiva por el tema de que es una energía renovable y por el tema del cambio climático, y hay otras que no se pueden hacer porque justamente se pueden sacrificar bienes ambientales y sociales muy importantes. Pero bueno, todo esto para indicar que sí veo con optimismo que se renueve al final del gobierno alguna iniciativa para rescatar todo ese gran trabajo que el mismo Ministerio del Medio Ambiente lideró y que de alguna manera perdió su liderazgo porque le quitaron la presidencia de Magdalena, porque había sido una muy buena iniciativa del presidente Pastrana, porque realmente fue el presidente Pastrana el que resolvió que esa corporación tendría que presidirla el ministro del Medio Ambiente. Y eso después se desmontó, y yo creo que ha demostrado que haber desmontado eso fue un gran error, porque fue entregarle la concepción de la cuenca a alguien que piensa en la cuenca, no en la cuenca, sino en el río Magdalena como una hidrovía. Entonces ahí se castró en buena parte las posibilidades de Magdalena, pero de todas maneras Magdalena desde el punto de vista legal tiene limitaciones en cuanto a que sea claramente la entidad que eventualmente con un cuerpo superior, como podría ser una gran comisión nacional del río Magdalena o no sé qué cosas, articule a muchas instituciones y permanentemente esté tratando de orientar el tema del río Magdalena. Ahora, el tema del río Magdalena y su cuenca, yo estoy muy de acuerdo con algunas de las… Es realmente, yo estoy de acuerdo con el doctor Aldana que entrar en hacer planeaciones muy finas sobre el tema no tiene sentido. Yo creo que lo que deberíamos buscar si se hace esta comisión es decir, mire, para los próximos 4 años cumplamos estos 3 o 4 objetivos, 3 o 4 programas que realmente den el golpe donde tocan. No atomicemos todos los recursos en una forma absurda, ¿no?, que finalmente no logran sumar, sino concentrémonos en unos 3 o 4 proyectos bandera y de todas maneras sí busquemos generar un mecanismo, y ahí yo creo que tenemos que generar una gran imaginación para resolver los conflictos de interés, para poder ser transparentes y decir, bueno, ¿cuántas hidroeléctricas aguanta el río Magdalena? ¿Son 30 y las 35 que están proyectadas? ¿O son 15? ¿O son 10? ¿O son 20? ¿Y por qué? Es una pregunta bien compleja, en donde hay todo tipo de consideraciones, pero que de todas maneras hay un tema que uno tiene que reconocer y es los grandes grupos de interés que están de todas maneras detrás de que se construyan a cualquier costo, no importa cuál, en todas esas hidroeléctricas, que ha sido la historia ambiental del país. Esa simplemente es para dar un ejemplo, pero obviamente la Magdalena debería tener los dientes para poder promover todo el tema de la descontaminación de las aguas hervidas de todas las poblaciones ribereñas, ¿no?, en primer lugar, y en segundo lugar, bueno, y también en primer lugar las de las grandes ciudades, pero en fin, todo esto para decir y para recordar la gran complejidad del río y que de todas maneras es una enorme prioridad que el país ahora en este proceso de paz se ocupe del río y de su gran cuenca, porque seguramente de esa gran concertación que se haga se lo podrán lograr muchas cosas. Hay que recordar también que hay paquetes tecnológicos para resolver problemas de la cuenca del río Magdalena. Yo mencioné el tema más grave para mí, uno de los temas más graves, pero que no es percibido así, es el de la deforestación para el tema ganadero y las malas artes ganaderas que hay en toda la cuenca. Bueno, Colombia desarrolló un paquete tecnológico que está súper probado y que
Hay un proyecto piloto que es el de los sistemas silvopastoriles intensivos, etcétera, etcétera. Un propósito del país debería ser, en el largo, es un propósito a 20 años, decir, bueno, vamos a transformar tantos cientos de miles de hectáreas, yo diría que prioritariamente en la cuenca Magdalena-Cauca y en aquellas zonas que son dependientes, con ese sistema silvopastoril intensivo, y ahí generaríamos unos resultados muy importantes, no solamente en términos de justicia social, porque seguramente pueden aumentar su productividad pequeños ganaderos y medianos ganaderos, sino también desde el punto de vista de mejorar, de hacer más amigable la ganadería con el medio ambiente. En este caso, mejorando los suelos, disminuyendo profundamente la erosión, etcétera, etcétera. Eso para decir, simplemente tomo ese ejemplo para decir que además hay también vías de esperanza y tecnologías que existen para resolver problemas muy complejos y muy graves para la cuenca, pero que hay que ser muy pragmático y decir, bueno, si esa tecnología existe, si ya está probada en 50.000 hectáreas en Colombia, ¿cuál debería ser el propósito del país en los próximos 4 años y después en los próximos 20 años en términos de hacer una transformación ganadera en la región, en la cuenca Magdalena-Cauca? ¿Cuáles serían ahí las prioridades con el objeto justamente, entre otras, de mejorar el tema del ciclo hídrico? Y lo mismo con reforestación, lo mismo con restauración, lo mismo con no sé qué, con no sé cuánto. Bien, yo creo que no voy a insistir más en todos estos temas, simplemente trabajemos, ministro, en la idea, en este proyecto, con mucho gusto desde el Foro Nacional Ambiental, y obviamente supongo que también desde el Centro de Estudios Sociales de la Nacional, que estuvo tan incorporado en todo este proceso, estamos listos a colaborar con usted en este gran proyecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor Manuel. Señor ministro, muchas gracias no solamente por habernos acompañado, sino porque siempre valoro muchísimo al funcionario que se queda, que a pesar del afán y demás está hasta el final. Gracias, ministro, por eso. Gracias también, doctor Bermejo. Cuente con nosotros, tenemos mucho que aportarle a Cor Magdalena, somos aliados de Cor Magdalena, aunque seamos aliados críticos, pero el que le dice la verdad a uno es el que realmente vale, porque el que le da bracitos generalmente es digno de sospecha. Entonces somos críticos, pero somos críticos serios y estamos dispuestos a acompañarlos en todo lo que ustedes crean necesario, señor ministro. Su propuesta la aceptamos de entrada. Gracias, doctor Duque. Con ustedes todos los días tenemos más que aprender, así que síganos enseñando con ese trabajo tan hermoso que ustedes están haciendo desde hace ya más de 20 años, ¿no? 22 ayer, ¿no? Perdón, sí, excelente, muchas gracias. Y bueno, y a todos los que nos acompañaron en el día de hoy, generalmente tenemos unos minutos para que el público pregunte y demás. Perdónenme que hoy no lo haga, y no lo hago por 2 razones. Una, porque no quiero abusar de las personas que estuvieron aquí desde temprano, desde las 8, y segundo, porque estamos al filo del tiempo para entregar el auditorio, entonces por esas 2 razones. Pero sí quiero invitarlos a todos y a todas ustedes, léanse los poemas de Neruda sobre el río Magdalena que pusimos allá afuera y vean que Neruda los escribió hace tanto, pero que siguen completamente actuales, ¿no? Y muchas gracias a todos por preocuparse por el río y vamos a salir adelante entre todos.